Amigos, bienvenidos a su espacio La Esquina Literaria. En esta ocasión tenemos el agrado de compartir con don Víctor Hugo Fernández, escritor costarricense, ya amigo de esta página por diferentes lecturas que hemos hecho de sus libros, y queremos dialogar sobre Lisímaco Chavarría propiamente. Lisímaco Chavarría cumple 108 años de fallecido y para muchos es un desconocido que el tiempo va borrando de la memoria y vamos a luchar para que esto no pase. Víctor Hugo, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Encantadísimo y siempre con vos muy agradecido por tu deferencia, por tu trato y por darle tanta divulgación al trabajo de los escritores de este siglo, de este tiempo, y también vas hacia atrás buscando en las bodegas de nuestra historia aquellos autores que merecen rescatarse, porque algunos de ellos han entrado en el olvido y en el abandono sin ellos haberse merecido eso. Pero el trabajo que haces es un trabajo muy encomiable, porque ni siquiera nuestro Ministerio de Cultura tiene programas de rescate cultural. Desafortunadamente entramos en una especie de olvido y de amnesia tan severo y tan preocupante, ¿me entiendes? Porque las instituciones que tienen que tener el liderazgo en esto no lo hacen. De verdad que esfuerzos como el tuyo y como muchos otros que pudieran surgir, esperemos, o como pocos pero sostenidos y consistentes, esperemos, son muy importantes. Y yo te agradezco la invitación y nunca voy a dejar de asistir a estas cosas, porque es una oportunidad de acercarme a algunas personas con las que yo pudiera intercambiar ideas y conceptos sobre nuestra literatura, y eso pues a mí me satisface mucho. Muchísimas gracias por las palabras, Víctor Hugo. Entrando propiamente en tema, Lisímaco Chavarría fallece el 27 de Agosto agosto de 1913. de 1813 a las No, 12:05 de la tarde. 1913. 1913, perdón, 1913 a las 12:05 de la tarde. Eso lo encontré aquí. Le voy a contar en un libro que tiene 40 años y se llama Poesías Escogidas de Lisímaco Chavarría. Es de la editorial Costa Rica. Correcto, editado por Alfonso Chase. Yo creí que tenía una primera edición, pero tengo una segunda edición del libro de 1978. Entonces es un libro que ya raya más de los 40 años. Entonces, En el 78. Sí, tiene correcto, 42, 43 años. correcto, es una joya lo que tenemos aquí guardada. Y no Bueno, me canso de leer. Lisímaco es una gema preciosa. Hablando de Lisímaco como tal, Lisímaco se caracterizó por tener un movimiento más orientado hacia el modernismo. El modernismo fue una etapa, no podemos decir de transición, pero sí que marcó un antes y un después en la escritura. Para, para Lisímaco Chavarría, una persona con un nivel de escolaridad bajo, porque así es como sabemos que fue su nivel de escolaridad, esto no le mermó para poder tener gran talento a la hora de expresarse. En su criterio, Víctor, ¿cómo considera que este señor Lisímaco Chavarría viene a presentar sus escritos a una comunidad? Logró trascender, logró publicar sus escritos hasta en Francia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que el talento de un ramonense trasciende tanto? Lisímaco es ciertamente un autor que atraviesa los caminos del modernismo, pero no es un autor modernista. Lisímaco es mucho más que eso. Lisímaco es un poeta experimental, es un poeta que crece entre siglos. Lisímaco nace en 1878, si mal no recuerdo. Lisímaco murió joven, tenía 40 años cuando murió. Él es un poeta que crece en un mundo de transición, porque Lisímaco también se ocupa del romanticismo. En Lisímaco hay poesía romántica, hay poesía modernista. O sea, clasificar a Lisímaco en modernismo es encasillarlo injustamente, porque él es más que modernista. Lo que es esencialmente Lisímaco es un experimentador, un explorador, con un gran respeto por la forma, porque Lisímaco, por ejemplo, del romanticismo, maneja el formato de la canción, ¿verdad? Que son tiradas de versos
con cierto formato, con cierta cantidad de sílabas, ¿verdad? Y luego hay poemas modernistas en estructura, porque el modernismo tiene dos conceptos, ¿verdad? El modernismo es el aspecto formal y el aspecto conceptual. El aspecto formal, de alguna manera, el uso de la rima y de la métrica, ¿verdad? Y esa combinación, los versos consonantes, sigue el juego. Hay sonetos modernistas, hay otras formas, estructuras poéticas modernistas que no son que no son necesariamente soneteras, y Lisímaco se ocupa de eso con una gran riqueza y una gran pureza formal, porque, ¿qué se dice? Usted lo ve, versos en decasílabos, con rima consonante, rimas alternadas, usted lee su poesía y usted descubre en él esa musicalidad con la que él deliberadamente construye, pero es más que entonces, pero entonces él, y bueno, y el modernismo también en el aspecto temático, es un movimiento exótico, ¿verdad? Porque se va a los cisnes y al mundo neoclásico y todo esto, del gran Darío. Bueno, sin embargo, Lisímaco es un gran poeta modernista. En algún momento en México dijeron que en América Latina, después de Rubén Darío, Lisímaco Chavarría. A ese nivel, en México. Un libro de él, importantísimo, ¿me entiendes? Que publica al final de su vida, es recibido de esta manera y México lo celebra y lo inaugura y lo proyecta internacionalmente en la región y dice, después de Darío, Lisímaco, porque es de padres campesinos, es de origen humilde. Fíjese usted que Lisímaco Chavarría además se la vio fea para vivir. Trabajó como agricultor, trabajó como relojero y trabajó como educador. Se fajó duro con el campo. Imagínenselo en una relojería jugando con el tiempo, ¿verdad? Y con las máquinas. Es fantástico imaginarse uno a Lisímaco ahí, haciendo tiempo y jugando con eso. Él que es mago como el del tiempo, ¿verdad? Y que además es inmortal, porque aquí estamos hablando de él 100 y pico de años después de muerto. Y solo vivió 40 años, pero suficientes para dejar una obra exquisita y un trabajo, porque él es más que un poeta, él es un intelectual de finales de siglo y de principios de siglo, entre el 19 y el 20, porque además fue ensayista, muy, muy conocedor de la plástica. Es más, se dice que hay obra plástica de Lisímaco Chavarría de una gran calidad. Lo que pasa es que no ha habido posibilidades de acreditársela oficialmente porque no hay forma de determinar, pero hay cierta obra de él que se le atribuye en plástica. Y además de eso fue gran amigo del gran pintor nuestro Tomás Povedano. Él escribió además ensayos sobre la plástica de Tomás Povedano y estudió plástica bajo la tutela de Povedano. Entonces, ¿me entiendes? Lisímaco es más que un poeta, es un hombre con una visión, un artista completo, que resuelve y se expresa en el lenguaje, pero tiene una visión de mundo y de búsqueda inmensa. Lisímaco entonces lo tenemos como una persona mucho más allá que un escritor, porque tiene la necesidad de crear. En diferentes eso. Lo divertido es que cuando inicia su poesía, sus primeros libros los firma su mujer. Los firma con el nombre de Rosa Corrales de Chavarría. Los primeros libros de Lisímaco aparecen con el nombre de Rosa Corrales de Chavarría. Pero resulta que pasan los años y hay un poema de Lisímaco que se gana un premio. Ajá. Y entonces a la hora de los balazos, Lisímaco reclama el premio y la esposa se le planta y le dice, no, eso no es suyo, esto es mío. Y la esposa, demasiado insuflada y creída de que ella era realmente la autora, se deja y se atribuye la propiedad. Luego se demuestra que Lisímaco era el autor del poema y lógicamente Lisímaco se divorcia de su mujer, ¿verdad? Porque le estaba robando su autoría de su obra. Es interesante. O sea, Víctor, hay un mito urbano, no sé si será bien utilizada esa frase, que dicen que cuando él escribió el poema Anhelos Hondos, lo encontraron una vez fallecido. ¿Es eso cierto? ¿Tiene conocimiento usted de eso? Ahora yo voy a leer
al final dos poemas de él, uno de ellos es Anhelos Hondos, porque si vamos a celebrar la muerte de Lisímaco y a recordar la muerte de Lisímaco, vamos de alguna manera también a recordar cómo él, de alguna manera, o la voz poética que estaba detrás de su nombre, anhelaba o suponía que iba a ser el final de su vida y cómo él la quería. Como fue siempre, un hombre de campo que veía en el campo la presencia de lo divino, de lo precioso, no había nada más allá. Y también vamos a leer un poema de él, de otra etapa, que es muy cósmico y muy interesante, que habla sobre plantas, sobre flores, y cómo a partir de ahí ese tema bucólico, hermoso, él se interna y mezcla emociones y espíritu a partir de temas naturales, ¿verdad? Y bueno, si fue así, si lo encontraron muerto, si no, si a Eunice Odio cuando la encontraron le salían palomas del pecho, todas esas cosas fantásticas que quieren para mitificar los autores, pero eso es irrelevante, ¿verdad? Eso es irrelevante, no dice nada. Ahí está el poema de los hondos, ya Lisímaco es polvo, o por lo menos lo que en algún momento se llamó Lisímaco, ya es polvo. Y el poema de los hondos aquí está y lo vamos a leer hoy. De verdad que eso es lo que vale para mí, lo que importa, lo otro es anécdota. Hay una parte como lector, y aquí voy a hablar como, en realidad yo hablo aquí como lector, porque usted es la persona que definitivamente tenía que estar sentada conmigo en este momento. Me fascina la pasión suya a la hora en la que usted habla. Y créame que es una forma en la que yo trato de trabajar con la persona que está conmigo. Víctor, vea, para mí el encontrarme un poema que se llama El Sopilote y ver la grandeza de este poema, el roble, escribirle a un roble que está en una montaña, sobre su rectitud, es que es una forma de ser, es una forma de vida completamente. No, pero es que además de eso, amigo, es el asombro del poeta frente a su entorno, ¿me entiendes? Él es un hombre de campo, eso es él. Y además de eso, él sufrió ser de campo, porque en este país, aunque lo reconoció, también hubo gente pendeja que lo lastimó mucho por ser un hombre de origen humilde, ¿me entiendes? Eso muestra, además, imagínate, son finales del siglo XIX, principios del XX, un aldeanismo espantoso reflejado conceptualmente, y él ni siquiera era de la ciudad, era del campo, de San Ramón. Entonces, como un patas vueltas lleno de barro en sus patas viene con toda esta arrogancia y toda esta exquisitez, no puede ser, había algo. Entonces había que serrucharle el piso porque es muy propio de los picos. Pero Lisímaco era mucho más que eso, ¿me entiendes? Era un dandy, un elegante de la palabra, era un tipo que estaba por encima de todo eso y ve cómo eran las cosas, que al principio inclusive firmaban los poemas con el nombre de su mujer, pero no tardó mucho, ¿verdad? Él poco a poco se fue abriendo, este país, parte de él le reconoció su obra y, como usted dijo al principio, también logró internacionalizarse muy bien y logró, sin moverse de San Ramón y del país, logró hacer amistad con grandes intelectuales de América Latina, de finales del siglo XIX y del XX, de ese periodo de transición donde estamos pasando en todo el proceso del nacionalismo, estamos saliendo de la época independentista, hay una afirmación de lo nacional, de la identidad, y en medio de eso también estamos vinculados a movimientos como el romanticismo que está saliendo y el modernismo enquistado y metido fuertemente en las primeras 2 décadas del siglo XX. Entonces, todos esos componentes, y él no fue ajeno a nada de eso, ¿verdad? Un tipo que además se ve por cómo construye y por el mundo, que tenía una gran cultura, tenía una gran educación. Le voy a contar una historia y quisiera que la gente tuviese la oportunidad de buscar el libro de poesías escogidas de Lisímaco Chavarría. Para mí, me refiero a este libro, al que editó Alfonso Chase, porque creo que encontrar una obra original, encontrar las orquídeas o nómadas de Lisímaco Chavarría hoy es prácticamente imposible. Si me costó a mí un montón encontrar este libro hace cerca de unos 10 años. Y dichoso, cuando yo lo perdí en un divorcio. Bueno, le voy a contar, este libro, siendo yo policía trabajando en fuerza pública,
paso por una venta de libros usados porque sabía que no lo iba a encontrar nuevo en Heredia, allá por Bar El Burro. Y llego y le pregunto al señor, mira, ¿cuánto vale? ¿Tiene algo de Lisímaco Chavarría? Y me dice, ahí creo que tengo algo. Yo andaba un camión, una delegación móvil muy grande, y me orillo, y saca esta perla. No, usted ha visto que cuando un libro se ha abierto, queda marcado en el lomo, la base del lomo, y no tenía una marca, estaba inmaculado como el día 1. Y al lado atrás decía 1900 colones. Entonces, inmediatamente le digo yo, ¿cuánto vale? Y me dice, 1900. Le digo, 1900. Y yo me sorprendo de ver que encuentro un libro de Lisímaco Chavarría en 1900 colones. ¿Verdad? Y me dice, mira, disculpa, entonces, no sé, dejémoslo en 1500. Y yo le dije, no haga eso, por Dios. Porque cómo nos cuesta a veces como ticos valorar nuestra propia escritura. Sí. Porque damos por menos, porque es que esa es la expresión, damos por menos lo que somos o la calidad que tenemos. Si me hubiera pedido ese señor en ese momento 10,000 colones, se los hubiese dado si hubiese podido, ¿verdad? Por dicha pude comprarlo de manera muy económica. Yo desde muy corta edad empecé a plasmar ideas en diferentes hojas y cuadernos, que al igual que Víctor, muchos se han ido perdiendo, porque no sé dónde están. Y hay un antes y un después. Y un día vengo y me encuentro a Lisímaco Chavarría, y eso es como cuando usted es un chiquillo que juega de guapo y se encuentra una chiquilla que de verdad es jugada. Y me pasó lo mismo, porque yo creí que yo leía un montón y creí que había leído de todo. Creí que tenía un conocimiento vasto de lectura. Y me encuentro a Lisímaco Chavarría y me encontré ante un universo que me llenó, me dejó sin palabras. Era algo que yo nunca había vivido, al punto, y no sé si a usted le habrá pasado, que yo después leía y nada me sabía bien. Yo leía y leía y no le encontraba el sabor a las cosas. Yo le decía, no, es que a esto le falta. Y ya aunque uno no quiera, se vuelve un poco más crítico. Y le voy a decir, tuve el problema o la diferencia con diferentes amigos míos, que yo respeto mucho la obra de Jorge de Bravo, y como lo comenté con usted un día fuera de micrófonos, para mí me gusta más la forma en la que escribe Lisímaco Chavarría, obviamente con todo el respeto para la obra de Jorge de Bravo, su persona y su son memoria. Son muy distintos, son dos épocas muy diferentes, y los dos tienen en común que son de campo. Los dos son de campo, los dos vienen de la montaña, con una gran diferencia entre Lisímaco y Jorge en su cultura y en otras cosas, y también los alcances de su lírica. Es otra cosa. No los encuentro. Los dos buscan universalizar al hombre, cada uno tiene una perspectiva distinta. Jorge quizás más social, más cotidiano, Lisímaco más universal, más buscando la esencia detrás de la apariencia, ¿verdad? Es decir, no, pero sí hay grandes diferencias, ¿verdad? Para mí también Lisímaco es el máximo exponente del intelectual de finales del siglo XIX y del siglo XX, que es un intelectual de una calidad y de una dimensión enciclopedista, ¿verdad? Porque son hombres de una gran sabiduría, los que yo puedo encontrar como referentes de ese periodo histórico. Y Lisímaco no le es ajeno a eso, ya te digo, escribía sobre plástica, era ensayista, era un hombre de su tiempo, y además de eso, un poeta de su tiempo, porque respondía a los componentes y a las inquietudes formales y de muchos otros tipos de su época, y lo hacía con una gran exquisitez, ¿verdad? Víctor, ¿cómo analiza usted la madurez que tiene Lisímaco Chavarría para enfrentar la muerte y poder plasmarlo de manera escrita? No sé, yo le diría que, mire, en primer lugar, Lisímaco era un hombre de una visión de mundo profunda, tenía muy clara la intensidad del alma y también lo efímero de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, y además él estaba claro y él no separaba al ser humano, al individuo de la naturaleza. Él creía de alguna manera que
éramos naturaleza y regresábamos a ella. Entonces para él, la vida es un fluir y la muerte es parte de ese fluir. Ahora lo vamos a ver en Anhelos Hondos, ¿verdad? Cuando lo leamos, es un poemazo y es muy sencillo, muy simple, muy claro, ¿verdad? Y todo ocurre, el escenario ocurre en un cementerio. Tu trabajo es importante. La comunidad ramonense tiene y ha mantenido por los años un certamen que se llama el Certamen de Poesía Lisímaco Chavarría, honrando a su máximo poeta y máximo exponente. Es muy lindo, ve, ha habido certamen en el 2009, en el 2011, en el 2013 y en el 2015. Y este es un librito que hicieron donde recogen a los poetas ganadores del certamen y obviamente aquí adentro muchos poetas escriben odas y cantos a Lisímaco. A mí me gustaría leer un poema de una desconocida, digámoslo así, porque además aquí la llaman así, la dicen así. Flor del Carmen Ramírez, primer lugar, categoría autores sin trayectoria. Entonces me gustaría leer un poema sobre Lisímaco, en torno a Lisímaco, que escribió una señorita que no conozco, o una señora de nombre Flor del Carmen Rodríguez. Ella ganó el primer lugar en el 2013 del certamen, ¿verdad? Dice categoría de autores sin trayectoria. Y el librito de ella se llama Los verbos de mi barca. Y en Los verbos de mi barca, en la tercera parte del libro, ella lo llama Los poetas construimos el mundo. Entonces, vea, poema dedicado a uno de los ilustres poetas de Costa Rica, Lisímaco Chavarría Palma. Fui poeta. Entonces la señora dice así, fui vidente, casi un dios, planté mi palabra en otras mentes. Este vocablo insome fue paja aletargada de mi inconsciente, una alondra en ánforas, un latido de otros universos irreales, acicate luminoso y violento, que subió hasta mis entrañas y me hizo soñar, quizás con quienes no soñaban, ni oían, ni veían. Creada de lo que no estaba hecho, de lo que no se sabía, de lo no nacido, que nadie descifraba, invento de la nada, del color del sueño acrónimo. Invocaba nuevas huellas como luciérnagas de perenne duda, cohabitaba con el verbo que abría puertas vigilantes, como quimeras suspicaces que hablaban dormidas. Así es como ella ve a Lisímaco. Invocaba nuevas huellas como luciérnagas de perenne duda, cohabitaba con el verbo que abría puertas vigilantes, como quimeras suspicaces que hablaban dormidas. Eso dice la muchacha o la señora. Wow. Y es bonito porque es un grupo de poetas que escriben y que han participado en este certamen que de alguna manera mantiene vivo el nombre de él y a través de él estimula la poesía. Pero bueno, lo nuestro, leer dos poemas de Lisímaco. Quiero leer uno que se llama Manojo de Guarias, que es un poema lindo, es un poema muy bucólico, ¿verdad? Y todo en cuartetos, ¿verdad? En estrofas con rima consonante. Manojo de Guarias. Moradas cual la túnica de Cristo, columpiando sus pétalos de seda, en mis bosques nativos las he visto, donde el sinsonte al manantial remeda. Caprichos de amatistas suspendidos en los troncos de ceibas centenarias, fulgores de la aurora detenidos sobre el remanso azul, así las guarias. La más preciada flor costarriqueña que florece en tejados y petiles, parece un alma que en la tarde sueña con el paje floral de los abriles. De noche, cuando salen las estrellas, como pálidas niñas del espacio, riegan collares de ópalo sobre ellas y entonces son joyeles de topacio. Un manojo de guarias, tal los versos que vengo a deshojar a tu ventana, son candorosas cual tus labios tersos, como tu sien de rosa y porcelana. Te ofrezco el ramillete delicado de las frescas parásitas nativas, lo recogí no a mucho de mi prado, de lechos y jaral y siempre vivas. Aún viene con las gotas del rocío que sobre él salpicaron las auroras, tiene fragancia del terruño, de reinas de la noche y de pastoras. Lo vieron florecer los campesinos en las mañanas tibias de labranza, cuando los bueyes van por los caminos, oyéndole al jilguero su romanza.
Lo vieron reventar los manantiales en las noches de luna en las montañas, como rizos de seda orientales, junto a la paz rural de las cabañas. ¿Para quién han de ser, oh dulce niña? Para ti, compañera de mis rutas, son las flores que bordan mi campiña, rica de mies y de doradas frutas. ¿Para quién han de ser? Entre tus manos serán así, como imperial ofrenda, cual jirón que te deje en los veranos, cuando la tarde en azul descienda. Recibe este manojo hecho de guarias, que fueron el collar de las encinas. Ellas te llevan las cadencias varias, que saben las dulzainas campesinas. Belleza. Es un gran poeta, mi amigo. Claro, es un gran claro poeta. Es una belleza. Bucólico, total, absoluto. Vincula el amor, el romance, el da la flor a la dama y la belleza que hay detrás de ella, que es la naturaleza que la encarna. Anhelos hondos sobre el tema de la muerte, para aprovechar el tiempo que nos queda, dice así: allá en el camposanto, que esmaltan las auroras de amaranto y las tardes de sándalo y carmín, allá donde la hiedra abraza con amor la cruz de piedra, anhelo ahora descansar al fin. Allá donde los vientos juguetones columpian los rosales en botones y lloran al pasar, allá donde los lúgubres cipreses me esperan hace meses, anhelo descansar. En mi pueblo que doble la campana bajo el oro del sol de la mañana, por este su nativo trovador, en mi pueblo, y que manos cariñosas me lleven a la huesa muchas rosas cortadas con amor. Mi cuerpo que se torne en pasionarias, que adornen las tumbas silenciarias, en las tardes de lumbre tropical, es el único anhelo que hoy me inspira, y que siga la cruz siendo la lira del alma mía, que será inmortal. Y lo es. Bueno. Claro que lo es. Qué bárbaro. Es fantástico. Yo le dije a mis hijos, el día que yo fallezca, yo quiero que puedan declamar ese poema. Cuando yo fallezca, yo quiero que anhelos hondos. Yo quiero que declamen ese poema. Bueno, yo muy bien, está bien, claro, está muy bien, todo el derecho, muy lindo. Ahí demasiado. Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos en esta ocasión. Que les vaya muy bien, que lo disfruten. Ojalá que esta conversación les resulte amena a su público y que les permita también buscar y se inquieten y busquen a Lisímaco y a través de él otros de nuestros poetas importantes, pero Lisímaco es uno de nuestros poetas más importantes. Así es. Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Los esperamos la próxima vez. Les vamos a pedir lo que nunca pedimos. Síganos en redes sociales, toque la campana, todo lo que dice la gente. No por crecer nosotros, porque creemos que el mundo se puede cambiar una página a la vez. Y una página a la vez podemos cambiarla. Gracias por acompañarnos en esta ocasión.